Muy buenos días, queridos amigos desde la Recoba del Cielo por Montera. Arrancamos un programa más desde el patio central del Mercado de Nuestra Señora de África, en el centro, en el corazón de Santa Cruz. Y como siempre, quiero saludar a mis compañeras de programa, de aventuras, Sandra Buenos Arteaga, días. Norma Buenos González días, Cabrera, al frente de los mandos del buque está Alexis. Alexis y Cristo también, aunque hoy Cristo no está con nosotros, pero sigue su espíritu. Bueno, me acaban de saludar, no sé quién Sí. era porque no lo he visto bien, pero siempre a uno le encanta que le saluden. Estamos, como digo, en el patio central y por aquí pasa mucha gente. Hoy hace un día soleado y ustedes escucharán el ruido de fondo. Bueno, nosotros, como bien saben ustedes, siempre hemos tratado en este programa de hablar de cosas que otros no hablan y sobre todo nos hemos empeñado en la defensa de la libertad, de nuestra libertad. Y en estos días pasados, hace apenas unos días, el viernes pasado, el conocido magistrado de la Audiencia Nacional, Pedraz, creo que sea Santiago Pedraz, este hombre, pues no se le ocurrió otra cosa que atendiendo, según dice, a reclamaciones de A3 Media, Mediaset y Movistar Movistar. Plus, que se quejaban de que en el canal de Telegram, en Telegram, pues estaban hablando y publicándose imágenes que ellos dicen que tienen derechos de autor, pues no se le ocurrió otra cosa que ordenar cerrar todo el canal. Claro, eso es un abuso de autoridad absolutamente inconcebible en un Estado de Derecho y en una democracia del siglo XXI en Europa. Aunque bien es cierto que Europa va a la deriva y España también por los delincuentes que nos gobiernan. Pero al margen de todo eso es inconcebible. Ahora yo me pregunto, bueno, bien es cierto que ante la presión, sin lugar a dudas, a la que se vio sometido, entre ellas, por ejemplo, como ustedes si no lo conocen, hay un comunicador, se llama Alvise Pérez, que se va a presentar a las europeas, y este comunicador tiene multitud de seguidores en Telegram, en Instagram, en YouTube, y es un hombre que además en Telegram, que maneja muy bien Telegram para informar sobre cosas que en otros sitios pues serían censuradas. Evidentemente, el motivo real por el que se ha querido cerrar Telegram, es precisamente el callar ciertas voces como la de este hombre. Días después, visto la presión de todos los seguidores de Alvise y de otros, y visto también que, por ejemplo, Luis María Pardo, que es el presidente de Justicia Europa, interpuso una querella por prevaricación, por supuesta prevaricación, yo creo que este hombre por eso reculó y dijo, no, esto de momento lo vamos a parar. Y ahora yo lo que quiero plantearle a mis compañeras de programa y que ustedes piensen es, estos son los hechos, pero yo lo que quiero que vosotras me comentéis es, realmente, ¿qué consideráis, qué significa que en un Estado de Derecho un juez cierre todo un medio de comunicación como es Telegram, un medio de información, un medio de comunicación, porque dice que tiene una denuncia, como ya he dicho, y si fuera cierto, condena, perjudica a miles y miles de usuarios, millones de usuarios 8 millones en 8 millones solo España. en España, de usuarios de Telegram, por una cuestión que se le puede, digamos que se le puede aplicar a 2 o 3 o 4 o 5, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo lo veis? Pero sobre todo pensando en lo que eso significa en relación a un Estado de Derecho. Desde mi punto de vista, esto ha sido una operación encubierta para controlar la información a nivel nacional. ¿Por qué? Porque los únicos canales despiertos que quedan hoy en día están todos dentro de Telegram. Es decir, Telegram, si sigues determinados, por ejemplo, Alvise, Rafa Pal, Julio Ariza, hay determinadas personas muy potentes que tienen miles y miles y miles de seguidores. Es más, cuando se anunció por parte de Pedraz, del magistrado, que iban a cerrar Telegram, automáticamente se abrieron canales en WhatsApp y, por ejemplo, Alvise Pérez en 3 horas ese canal tenía 150.000 personas ya. Estamos hablando de gente muy potente. Es un tema de control de la Y información perdona total y que te diga, absoluta. y lleva ya ese canal de WhatsApp 600.000 Ya al día lleva de hoy. 600.000. Claro, ¿qué pasa? Que íbamos todos abocados, además lo estamos viendo, al discurso único. Es decir, tú pones la televisión
y da igual si pones Antena 3 o pones Telecinco o ves en Movistar. ¿Por qué? Porque siempre es el mismo discurso. Da igual, tú cierras los ojos y cambias de canal y si es Telecinco y Antena 3, por ejemplo, está siempre lo mismo. Aparte de programas que tienen estos canales, que es siempre lo mismo. Es más, bueno, ustedes saben que iba a ir Albice Pérez, el comunicador, iba a ir al programa Horizonte de Iker Jiménez. Bueno, pues lo han censurado, no han querido que vaya. Albice Pérez tiene información, además él tiene mucha ayuda de mucha gente que trabaja en todas las instituciones y está aburrida de la corrupción. Para mí ha sido un intento de control que supongo que será el primero de muchos intentos. Lo que pasa es que ha habido una respuesta muy fuerte por parte de la población española y los usuarios que tenemos Telegram, de controlar la información, de controlarnos, porque además somos disidentes, es decir, ya no vemos la tele. Aparte de que me sorprende mucho porque tanto Antena 3 como Mediaset como Movistar reciben subvenciones del gobierno. Entonces, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Y además hoy en día ha sido un fallo el intentar cortar Telegram porque además si se viola el copyright de determinados programas o vídeos o lo que sea, ellos saben perfectamente qué vídeos son. No tienes que cortar una red de comunicación como es Telegram a nivel nacional. Por eso digo yo que ha sido un tema encubierto de intentar censurarnos a todos y callarnos a todos. Yo creo que el juez Pedraz no es un hombre inteligente. Él pensará que es muy inteligente, pero le ha hecho una campaña gratuita Eso iba a decir. al Vice efecto, Pérez, a Vito Quiles, porque él decía que se estaba robando la propiedad intelectual, que en Telegram las imágenes de asesinato. Mire, señor, esto es una mentira como una casa. ¿Ustedes saben por qué fue? Pues porque tienen una información supuestamente de él con unos narcos mexicanos que lo pueden buscar en Telegram para yo no extenderme, y el señor se ha acojonado. Esa es la pura verdad. Ni les interesa las imágenes, que se roben las imágenes, ni nada. Pensaba que tenía mucho poder. ¿Y qué ha hecho él solito? Hundirse en la miseria. Y yo me alegro, porque aquí la gente piensa que por tener un carguito o ser un juez pueden hacer lo que quieran. Y le hemos demostrado que en 3 horas nos pusimos en Proxy, que son nuevos canales que yo estoy aprendiendo una barbaridad de toda esta gente. Y encima están haciendo campaña a los próximos eurodiputados que creo que van a conseguir ya no uno, sino varios. Así que sigan por el mismo camino, que están haciendo una campaña espectacular y ustedes hundiéndose solitos. ¿Sabéis de quién era muy amigo Santiago Pedraz? No, ¿de quién? De Baltasar Garzón. Estaban unas fotos el otro día juntos. El novio de Ya la tenemos ministra aquí de Hacienda, Sí. de la Montera. Es que son todos así como coleguichis, todos Sí. empiezas a tirar de la manta y son todos amiguis. Sí. Además, la excusa que dio para recular, para echar atrás la diligencia, lo que había dicho Pedraz, era que es que él no sabía el alcance que tenía Telegram. Perdona, un juez de la audiencia, un magistrado de la audiencia sabe perfectamente el alcance que va a tener. Eso para empezar. O sea, y además, tú claro, vas que a él no juzgar una sabía el cosa alcance, por eso... y si es un delito no sabes el alcance del delito. Efectivamente. Es verdad, Por porque favor. esto Si tú lees Por favor. el escrito del magistrado, da una serie de cortar esto, cortar lo otro, y contactar con esto, contactar además con lo mintió, otro. no era cerrar. por eso. Claro que no. Y además te diré una cosa, si realmente esta demanda que han interpuesto Movistar, Antena 3 y Mediaset, con el tema de derechos de autor, tendrían que cerrar toda Todos los Internet, canales. porque todos. es que no solamente Telegram, en WhatsApp, es que es una excusa tan nimia, tan ¿Se creen que son tan absurda. poderosos? Claro, porque me dice, vamos a ver, es que es que no tiene sentido. El 9 de junio los van a poner en su sitio, no Ojalá. se preocupen, Pero yo- aprovechen. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Norma, porque es que además yo lo pienso y digo, vamos a ver, si tú querías cerrarle la boca, entre otros, al Albice Pérez, que yo creo que fundamentalmente, digamos, al que tienen en la punta, ahí en el punto de mira, con esta campaña que has hecho, le has dado una publicidad enorme. Claro. ¿Cuánta gente que no conocía al Albice Pérez Mi No, madre es no verdad. sabía ahora lo quién era. conoce porque ha dicho... "Ay, ¿y quién es este Albice? Porque Sí. dice por ahí mi amigo, mi prima, no sé qué, que esto es por Albice Pérez. Lo que hacían era, a ver quién es Albice Pérez. Y han ido y lo han conocido. ¿A cuántos? No, y además las O sea, autopistas están llenas ya de pancartas, vota Claro. al vice en las europeas, que la gente no tenía ni idea de quién era. Así que sigan Yo- así, yo con te su di- poderío. Yo te Sí. digo una cosa, yo me alegro, fíjate, en el fondo, a ver, me alegro de verdad. De lo que ha Sí, sucedido. ¿sabes Sí. por qué? Primero, porque se destapa aún más el sistema. Claro. Porque se destapa aún Sí. más la podredumbre, la corrupción que tenemos en España
y a la que también se han sumado jueces, fiscales, magistrados, en fin. No solamente tenemos una corrupción política que es una gangrena, sino que también tenemos una corrupción judicial. Porque yo no me creo nada de los motivos por los cuales el Santiago Pedraz pretendía cerrar Telegram. No me lo creo. ¿Tú te crees que a él le importa? Y sobre todo la excusa que da después para decir, no, creo que me excedí porque no sabía, yo no conocía. Perdona, pues que se meta en Telegram y vea cómo lo pone. Mira, y apuntando una cosa que acaba de comentar Sandra también, en relación a la intervención de Alvise Pérez en el programa de Horizonte, que ustedes saben que nosotros grabamos esto que usted va a ver hoy jueves, usted lo ve hoy jueves, pero nosotros lo hemos grabado ayer miércoles, ¿me entienden, no? Bien, entonces, hoy jueves, que están viendo nuestro programa, habrá Horizonte en la 4, con Iker Jiménez. Y Iker Jiménez, efectivamente, tenía intención, de hecho ha invitado a Alvise Pérez al programa. Disculpa, ya se había grabado. Y se había grabado. Sí, órdenes de eliminar. De eliminar la grabación. Si ustedes fíjense, o sea, hasta qué punto hay o no hay en España libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de prensa. No hay, y señores. Democracia. No hay. Y democracia encubierta. Esto es una dictadura. No existe, señores. No existe la libertad de... Sacan a Franco el pobre y le ponen los huesos en otro sitio. Mira, ya quisiéramos tener ahora la censura de cuando vivía el caudillo. Porque la censura era ridícula. En aquella época te censuraban que una señora enseñara un pecho más de la cuenta en una película y cosas así, y determinados textos, pero es que hoy la censura es muy superior, sobre todo porque es mucho más hipócrita, porque ahora se habla de que vivimos en democracia. Ahora son sectas criminales y esto es más complicado porque tienen los tentáculos extendidos por todo el mundo. Sí. Bueno, dicho esto, que creo que estas pinceladas que hemos dado, espero que a ustedes les sirvan un poco para orientarse un poco en relación a lo que ha sucedido con Telegram. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos de manera tremenda, ¿no? Que es, hablamos del agua, es decir, vamos a hablar, y quiero advertirles ya para que lo tengan ustedes en cuenta, que en la segunda y tercera hora de media hora de nuestro programa vamos a tener a Carlos Soler de invitado, que es un ingeniero especialista en todo lo que es la trata de aguas, la conducción de aguas, etcétera, ¿no? Lo vamos a tener porque vamos a hablar de cómo está el agua de regadío, el agua de consumo, el agua del consumo y digamos que el agua en general, el tratado del agua en general en Canarias, ¿no? Pero vamos a hacer un adelanto en relación a lo que nos preocupa, ¿no? Les vamos a poner 4 minutos, 4,4 minutos, 4 o 3, no me acuerdo, son 3 minutos, lo van a ver ustedes ahora, un vídeo que publica en un canal una abogada que se llama Pilar Esquina, que está haciendo una lucha enorme en favor de la defensa del agua en España, de mantener la soberanía sobre nuestra agua de consumo y de regadío, etcétera, en España. Vean el vídeo. ¡Qué escándalo, amigos! ¡Qué escándalo os vamos a mostrar en este vídeo! Es una absoluta aberración. Preparaos a este espectáculo. Hola amigos de Aguayuri, es un auténtico escándalo lo que os vamos a mostrar. Vamos a recorrer con nuestro coche una planta termosolar en el municipio de Cinco Casas en Ciudad Real. Esto es un auténtico escándalo porque debajo está el acuífero 23, ese acuífero que tantas veces se ha criticado y se ha denunciado a los agricultores por coger agua, porque según los ecologistas y según toda esta gente de la Agenda 2030, es el campo el que está esquilmando los acuíferos, cuando realmente es al revés, querían quitárselos de encima. Pues sí, amigos, y es que estamos en uno de los territorios que en los años 50-60 era un auténtico vergel. Y es que el Instituto de Colonización utilizó estas tierras para llegar y producir alimento. Pero claro, en el año 2008, con 175 millones de presupuesto para llevárselo puesto, crearon esta aberración. Aquí donde veis precisamente estos espejos, hay una gran tubería, como podemos observar, que calienta. Y es que esa tubería está llena de agua. Necesitaban este agua. Esta era la excusa para llegar e impedir que los agricultores siguieran regando el campo. Porque esta planta no tenía derechos, entonces hay que eliminar los derechos históricos para entregárselos a puerta cerrada desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana
desde planificación para que esta planta pudiera existir, para que haga negocio. Esto, amigos, es un presunto delito de maquinación fraudulenta, de prevaricación, de cancelación y extinción de los derechos históricos para favorecer a un tercero, que por mí, de verdad, también existe incluso cohecho impropio. Se pueden hablar de muchas mascarillas, se puede hablar de mucho negocio que ha habido con la pandemia, pues os puedo asegurar que con el tema del agua pasa 3/4 de la misma. Político sinvergüenza, funcionario que llega y hace todo lo posible para favorecer a un fondo de inversión, y aquí ves el resultado. Esto antes no existía. Ahora es una realidad. Aquí nunca vas a ver a un ecologeta diciendo de que aquí hay mucho cemento, mucho aluminio, mucho hierro, y aquí el pato y la avecita que vuela no le ocurre nada. Aquí ya miráis para otro lado, ¿verdad? ¿Cuándo vino aquí la Fundación Nueva Cultura del Agua? Cuando estaban diciendo que en Alcázar de San Juan había que llegar y preservar el agua, pero vamos a hacer todo lo contrario. Aquí tenemos precisamente dónde está el agua de uso industrial, el agua de boca, pero sobre todo el atacar al agua agrícola, porque claro, esquilma el acuífero. Fijaos, amigos, porque las extensiones de miles de hectáreas, esto es una auténtica locura. Además viene combinado con plantas que también son fotovoltaicas, de las normales, de las que son placas negras. Es una auténtica locura, es una auténtica aberración, y os lo estamos mostrando aquí en primicia desde Aguayuris. Necesitamos que nos sigáis en TikTok, que nos sigáis en Telegram, que nos sigáis también en nuestro pequeño periódico Aranjuez Directo. Tenemos que airear todos estos escándalos porque no puede quedar impune tanto daño al sector primario de nuestro país y tanto daño a la ciudadanía y a nuestro Estado. Para Aguayuris, José Manuel Sanz y Pilar Esquinas. Y aunque te lo vendan con neolengua, aunque te vengan a decir los grupos de turno que es que esto es maravilloso, verde y resiliente, recuerda que 175 millones de euros dan para llegar y hablar de muchas cosas, pero sobre todo para beneficiar a los colegas, a los corruptos y sobre todo a los sinvergüenzas que se están quedando con los recursos, que están metiendo en la cárcel a los agricultores por llegar y seguir haciendo lo que antes siempre han hecho, alimentarnos y darnos alimento. Pero no, hay que favorecer a los fondos de inversión y sobre todo al que destroza nuestro entorno. Bueno, lo que ustedes han visto ahí es cómo nos engañan. Fíjense ustedes, vamos a ver, y yo ahora voy a pasar también la voz a mis compañeras para que me den su opinión. En España está atacada, hay dos cosas muy graves que están sucediendo. Una, a través de una normativa absolutamente absurda, ridícula y delincuencial de la Comunidad Europea en relación a la agricultura y la ganadería y al manejo del agua, es decir, se han cerrado, se han tirado presas, se ha dejado que toneladas y toneladas de agua vayan al mar, amén de las fumigaciones que están provocando sequías, fumigaciones de iorudo de plata que están ocasionando sequías. Se está ocasionando en España una situación crítica, de manera que nuestros agricultores y ganaderos están asfixiados, y vamos a centrarnos ahora en el agua. El agua de consumo se está dejando perder, se va al mar, y por otro lado se están creando circunstancias, se está creando una política que favorece a ciertas multinacionales. El objetivo, señores, es que el agua en España, el agua de los acuíferos, de los ríos, de los pantanos, ese agua de consumo humano y de consumo para el regadío, quede en manos de una serie de multinacionales que la van a facturar ellos y que van a enriquecer a sus propietarios. Propietarios que son los mismos que de las grandes farmacéuticas, de las grandes petrolíferas, de las grandes empresas energéticas. Capitaneados generalmente por el famoso fondo de inversión BlackRock. Nos quieren arrebatar la soberanía del agua en España. Y eso está pasando. Yo creo que lo tenéis claro vosotras. Yo vi el vídeo esta mañana y, por cierto, lo vi 2 veces. Y la verdad que me dio muchísima tristeza porque ese tipo de fabricación o de instalación tuvo que tardar un tiempo en hacerse. Entonces veo la corrupción política, los fondos de inversión que están metidos, pero ¿y los ecologetas? ¿Dónde están? ¿Qué será una zona de patos
y no les importa absolutamente nada, porque los políticos ya sabemos que pueden formar parte de la corrupción, pero ¿y los ecologistas? ¿Cómo han permitido hacer ese tipo de cosas? Por dinero, seguramente. No, seguro. Pues me parece peor todavía. Por dinero. Claro. Los tienen callados con subvenciones. A mí me gustaría ir al origen, a la base de lo que es el agua, ¿no? Porque el otro día me decía Norma, es que estás obsesionada, digo, es que es muy importante, porque sin comer el cuerpo humano puede aguantar una semana, 10 días, pero sin agua, en 2 días, 3 días, el cuerpo humano convulsa y ya muere. Entonces, partiendo de esa base, creo que el agua, y además el agua es un bien gratuito, es decir, el agua es gratis, realmente, por lo que pagamos es por la canalización y todo eso, pero tenemos que partir de la base de que el agua es un elemento gratuito y debería ser gratis, es decir, lo mismo que por ejemplo la recogida de residuos, tienes que pagar por ello. El agua debería ser un bien común para todos y gratuito. ¿Por qué? Porque hay agua de sobra. Lo que está es mal, mira el vídeo que acabamos de ver. Mal gestionada y además... mal administrada. Y en cuanto le vendemos el agua, que es gratis, a los grandes fondos de inversión, resulta que tenemos a Nestlé gestionando el agua, gestionando el agua en España. Pero vamos a ver si el agua, todos los españoles tienen derecho al agua y gratis. Y es algo que deberíamos pugnar por ello, luchar por ello. Por cierto, el agua en Canarias es de las aguas más caras de España. Hombre, es que tiene propietario. Es que de repente se encontraba una galería de agua y el que la encontraba decía, esta galería es mía. Sí, pero me da igual el agua. No, por supuesto. Me refiero que el agua debe ser un bien común y gratis para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es indispensable para la vida. O sea, cobrar tú, o sea, tener que pagar tú por algo que si no lo compras, te da la naturaleza y que te mueres y que encima te da la naturaleza, me parece que nos han llevado y no, hay que volver atrás y decir no, el agua hay que gestionarla bien y es un bien universal y gratuito. Pero mira todo lo que hemos aprendido con todo esto que nos han querido robar. Claro, porque el ser humano tiene la capacidad de defenderse, de saber defenderse, de buscar herramientas, argumentos, etcétera, para defenderte. Entonces, si tú ignoras, a ver, si usted está en casa viendo este programa y nosotros le estamos diciendo, señor, pague usted en efectivo. Pongo este ejemplo porque ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Pague usted en efectivo todo lo que usted pueda, porque nos quieren eliminar el dinero en efectivo y establecer en Europa un euro digital. Ese euro digital nos va a hacer prisionero del Estado, del Banco Central Europeo, prisionero. Van a saber todo sobre que pagamos. Ese euro digital puede ser caducable, lo van a hacer. Y le decimos, pague usted en efectivo, para hacerlo, para complicarles la vida a esta gente, y usted no lo hace, usted no se queje después. Usted no ha hecho algo, ¿no? Pues lo mismo nosotros estamos diciéndoles, señores, tengan ustedes en cuenta que si nosotros perdemos la soberanía sobre nuestras aguas, sobre el agua de consumo, sobre el agua que nuestros recogen y después bien administrada, como decía Sandra antes, nosotros, ¿qué debemos pagar? No nosotros, con nuestros impuestos, ¿qué debemos pagar? La canalización del agua, que el agua pues se filtre adecuadamente donde se tenga que filtrar para que para que sea el agua, digamos, de consumo adecuado, etcétera. ¿Vale? Toda esa infraestructura. Pero el agua no se puede cobrar como quien va a un sitio a comprarse una hamburguesa. No, señor, es un bien nuestro. Y esto lo tenemos muy claro nosotros. Y se lo transmitimos a ustedes en la medida de nuestras posibilidades. Bien, nos vamos a ir a la segunda parte del programa y les aviso, si se van a levantar ustedes, regresen después de hacer pipí, regresen, porque vamos a tener con nosotros a Carlos Soler. Es un ingeniero especialista en todo lo que es el tema de agua, tratamiento de agua, canalización de aguas, obras de ingeniería para el agua, etcétera. Él va a estar aquí y ya estuvo con nosotros. Nos vemos aproximadamente en 3-4 minutos. Estamos de vuelta en Desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, en un día que empezó soleado y que tiene por ahí alguna nubecilla el sol y lo está llevando una brisita, pero sinceramente yo le agradezco, prefiero esto que el calor. Y está con nosotros Carlos Soler Licera. Ustedes ya lo conocen porque don Carlos ha estado con nosotros hace unos 10 meses y estoy hablando con él sobre la situación del agua en Canarias, etcétera. Ese programa tuvo muchísimo éxito, muchísimo seguimiento, y como consideramos que el agua es un elemento vital y el tratamiento del agua es una circunstancia que si se hace bien nos irá bien, pero si se hace mal nos está haciendo mucho daño, pues lo hemos vuelto a invitar a nuestro programa. Carlos, bienvenido.
Yo les voy a leer un pequeño resumen del currículum de don Carlos Soler porque es muy extenso, pero ustedes tienen que saber que es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, especialista en hidráulica y energética. Fue primer premio Agustín de Betancourt a la obra civil, director de los planes. Agustín de Betancourt fue un ingeniero famosísimo canario del siglo XVIII, en el que tienen en la Unión Soviética, no, en Rusia ahora, un montón de reconocimiento y de esculturas, con lo cual es un premio muy importante, que ustedes lo sepan. Entre ellos se pudo fundar la ciudad de San Petersburgo. De San Petersburgo, en efecto, tiene ahí una enorme cantidad. Fue el fundador de la Escuela de Ingenieros de Caminos de España. Eso no lo sabía, fue el fundador de Ingenieros de Caminos. Un gran ingeniero, Agustín de Betancourt. Ha sido director de los planes hidrológicos del Hierro, La Gomera y La Palma, director del plan hidrológico de Galápagos en Ecuador, ¿no? Es un tema del que nunca hemos hablado, no sé si tenemos oportunidad de tu experiencia allí. Durante los años de 1990 a 2000 fue jefe de obras y proyectos, y de 2000 a 2018 jefe de planificación, estudios e hidrología de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, lo cual significa que tiene un gran conocimiento sobre las circunstancias referentes al agua en Canarias. Desde 2002 a 2018 fue profesor de obras hidráulicas en la Escuela de Ingenieros Civiles de la Universidad de La Laguna, y aquí nos vamos a parar porque queremos hablar del agua y su currículum, como digo, es muy extenso. Y yo hago hincapié en él porque quiero que ustedes tengan en cuenta que lo que don Carlos nos va a decir lo hace con total, absoluto conocimiento de causa. Y Carlos, yo lo primero que te quiero preguntar es que sabes que bueno, ahora mismo el gobierno de Canarias ha declarado una emergencia por falta de agua, aquí en Tenerife en concreto, no sé si en alguna otra isla, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente estamos en emergencia? ¿Hay una emergencia por falta de agua? Sí, en varias islas. Fuerteventura lleva declarada de emergencia desde hace un año y Tenerife acaba de también hacerlo, y dentro de poco supongo que saltarán las demás. Pero realmente hay una emergencia porque hay un desabastecimiento en ciertos lugares y en ciertos momentos, sobre todo en ciertos momentos. Sí, está claro que hay emergencia. ¿Tú querías preguntar algo? Sí, sí es cierto que hace una o dos semanas el Cabildo de Tenerife declaró la emergencia hídrica en la isla de Tenerife, más sobre todo en el sur, pero debido a la sequía. ¿Pero es realmente la sequía la que organiza, la que da lugar a que se declare una emergencia hídrica? Bueno, eso es lo que dicen ellos, pero es de todo punto erróneo. Solo hay que ver una cosa: Fuerteventura lleva un año de sequía, y Fuerteventura no depende de la sequía para el abastecimiento de aguas porque es todo desalación. ¿Te das cuenta? Luego es absurdo. Es verdad que estamos en una sequía, y la sequía lo que puede producir es una pérdida de ciertos caudales cuando es continuada en las galerías. Pero eso eso solamente es el detonante. Por decirlo de alguna manera, la chispa que deja las vergüenzas al aire puede ser la sequía, pero realmente el culpable, que es una infraestructura hidráulica deficiente, tanto de captación como de transporte, por las pérdidas enormes que hay. Daros cuenta que hay una media de pérdidas en este archipiélago del 50%. O sea, la mitad. La mitad. O sea, cada 2 litros de agua que tú produces, sea como sea, de galerías, de desaladora, de lo que sea, al usuario le llega 1. Entonces, eso tiene la culpa la sequía, porque llevamos así 30 años. Entonces, esto lo que es una excusa, la sequía es una excusa. ¿Para qué? Pues para decir lo que hay que hacer, que ya os podéis imaginar lo que hay que hacer. Que es o lo sea, que he que tú dicho en la crees mesa de la que sequía. esta emergencia que se ha producido trae consigo alguna mano maquiavélica, algún estudio maquiavélico detrás. Bueno, no es no llega tanto a Maquiavelo, pobre Nicolás, ¿no? Yo creo que Nicolás iba mucho más allá. Esto lo que es una excusa para enchufarnos desaladoras, para meternos desaladoras por todos los lados. Eso sí, anteponen a la desaladora las pérdidas, que van a arreglar las pérdidas. Pero eso de arreglar las pérdidas, llevan 30 años diciéndolo y no lo hacen. En cambio, desaladoras sí las están poniendo desde hace 20. Con inferior calidad de agua, con
dosis de boro y todo. Yo no quiero beber agua así, claro. Se puede hacer una enumeración de los problemas de la desalación. Pues ya estamos. Dale, Sí. dale. Sí, es muy Porque interesante. no podemos, yo creo que la gente tiene que saber. Sí, Mira, la primera, y que para mí me parece la más grave de todas, es hacer depender el agua de la energía. Es una verdadera barbaridad. ¿Por qué? Por ejemplo, el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife dijo una frase en Tegueste que dijo que mientras hubiera energía habría agua. Se ha cargado los sumerios, los persas, los griegos, los romanos y los árabes. Se los ha llevado por delante. Porque todos nos enseñaron que es al revés. Al agua hay que sacarle la energía. Porque además la energía que sacas de obras hidráulicas es la única que tiene, primero que es limpia y segundo que puede llegar hasta un 90%. y dice eso y se queda tan pancho. Se quedó tan tranquilo. Y yo cuando le quise replicar no me contestó. O sea que, bien, pero fíjate que ese para mí es el problema más grave, depender el agua de la energía. Claro. El segundo es que la energía va derivado del primero. Esta energía, por desgracia nuestra en estas islas, no depende de energía renovable, sino de las térmicas, a un 80%. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es hacer depender el agua del petróleo. Y aquí viene el tercer problema. Nosotros no tenemos petróleo, pero tampoco controlamos los canales de transferencia del petróleo, que vienen en barco. Cualquier problema geopolítico que se produzca, nos podemos quedar desabastecidos de petróleo. Y entonces, como no chupemos la desaladora, tenemos fastidiado. Claro. ¿Os dais cuenta? Bien, ese es otro problema. Hay muchos más. La desaladora lo que va a provocar es un aumento, primero, de la potencia necesaria en la isla. Y eso ya trae problemas, porque las redes que hay en el sistema están a punto de caramelo. Segundo problema, vas a consumir más electricidad. Claro. Vas a provocar un mayor consumo. Hay islas que en cierto momento el 50% de la producción eléctrica se la lleva toda la cuestión del agua, en desalación y en bombeo. Y luego, más problemas. El otro problema es el precio del agua. El precio del agua, por muchas vueltas que le den, no va a bajar de 0,80, 0,90 euros metro cúbico. Bien, ese precio es el actual, porque actualmente hay un coste del kilovatio hora. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Porque la electricidad no ha bajado, ni bajará, ¿verdad? Y todos sabemos que sube. Sí. Luego, el problema es que cada vez va a ser más caro. Y en esto nos están embarcando, metiéndonos en desalación. Que el agua pasará a ser un bien de lujo. Claro. Bien, pero hay más, ¿eh? Hay más. El siguiente problema es que la calidad del agua cuando sale no es una calidad que sea directamente para mandarla ni al abastecimiento urbano ni tampoco a la agricultura. Hay que corregirla, hay que darle un tratamiento terciario. Eso es volverle a poner otra vez la energía. Y no olvidemos que la desalación se pone al lado del mar. Por lo tanto, el agua que tú desalas está al lado del mar. Y el consumo está llegando con los aguacates hasta la cota 600. Wow. El consumo mayoritario. Luego hay que bombearla. Luego, encima es que al precio que tú ya tienes del coste de producción, le tienes que poner el de distribución, que también es elevado. Bien, y luego el otro problema, que no es el menos importante, son los vertidos de salmuera. Claro. Por cada litro de agua que tú hagas, de agua desalada, tienes que hacer entre 1,1 y 1,2 de agua de salmuera. Y eso lo vierten al litoral directamente, con lo cual está arrasando el litoral. Y está convirtiendo en una pobreza todo el litoral. Claro, porque ese agua, esa salmuera multiplica la sal que tiene ese agua. Con lo cual la salmuera tiene el doble de salinidad del agua del mar. Claro, y esa zona, entonces los animales de la zona... Además, lo que pasa es que como es más pesada, porque tiene más sal, se va por el fondo y va yendo por el fondo como si fuera una luz y va arrasando todo lo que pilla porque lo mata. Claro, todo un mar que tiene 36 gramos le mete 72, que es la salmuera. Estás triplicando casi. Claro, imagínate, ¿no? Es que es ilógico. No, pero 70 y pico, como el contraté, casi... 36. Bueno, 36, sí, duplicando, en efecto, sí, duplicando. Sí. Y entonces lo que estás haciendo es arrasar por donde pasa todo eso. Sí. Y así, bueno, han pasado los desastres
que han sucedido. Pero también hay otra circunstancia, que tampoco la gente se ha dado cuenta. Estas islas se caracterizan por una lucha y una persecución por el agua tremenda, porque al canario le ha dado siempre por hacer desarrollos económicos basados en cosas que gastan mucha agua. Fíjate, primero el plátano, primero la caña de azúcar, luego el plátano y ahora los turistas. Son los tres. Y ahora los turistas son grandes devoradores de agua. Sí. Bien, pero en un sitio donde la lluvia, más o menos en relación a la península, y la península no es un dechado de virtudes en lluvia, estamos casi a la mitad de la península. Somos una región seca. Bueno, pues tenemos que sacar agua. ¿Qué ha pasado? Que se ha convertido al canario en un ingeniero hidráulico para quitarse el sombrero. No hay sitio en el mundo que hayan hecho lo que se ha hecho aquí. En galerías, en pozos, en almogarenes, en aljibes, en gavias, en nateros, en eres, en guácimo. Todo eso es tecnología canaria. Todo eso se está abandonando porque todos los ingenieros y los políticos van ¿a qué? A meter desalación y a meter reutilización. Claro, las comisiones y es que es un negocio, y ¿no? La última que te digo, la última que te diría. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que tienes una alternativa. Y hoy en día en cualquier proyecto de ingeniería tú tienes que hacer un estudio de alternativa. No lo hacen nunca. ¿Por qué? Porque como lo hagan, no ponen las desaladoras en unas cuantas islas. ¿Cuál es el problema? Que tienes una alternativa. En las 4 de aquí tienes más agua que se infiltra cada año, más agua de la que necesitas. Y los porcentajes son, Tenerife, el doble de agua que se infiltra de la que necesitas. En el Hierro, 5 veces más. En La Palma y en La Gomera, 4 veces más. Por lo tanto, ¿y cuál es entonces la emergencia? La emergencia es porque tienen una infraestructura hecha unos rozos, porque ¿cuál es el problema también? Que tienes un 50%. Tienes que producir el doble de lo que consumes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay algún problema, claro, te empiezan a saltar todo por todos los lados. O sea, entiendo yo que si hubiese intención por parte de los que nos gobiernan de solucionar el tema del agua sin necesidad de desaladoras, se podría. Sí, se podría. Arreglando las pérdidas. O sea, ¿Canarias puede recuperar su independencia acuífera o con un plan hidrológico? Ahora mismo tú piensas que si arreglaran las pérdidas y del 50 lo bajaran a un 15, que más o menos es lo razonable, porque tampoco hay que ir al límite, ponle que un 15 fuera pues eso casi sería incrementar con 1,35%, un 135% el agua disponible. ¿Te das cuenta? Nos sobraría agua. Esa sería la clave. Pero eso donde ya está solucionado el problema del agua. Pero si además ahora piensas que en islas como las de esta provincia, sin discusión, y en alguna de la otra también lo podríamos hablar, pero en las de aquí está claro que tienes agua subterránea. Y si tú tienes agua subterránea, tienes que ir a por ella. ¿Por qué? Porque es un recurso, porque repartes por gravedad y porque es de buena calidad. O sea, ni siquiera haría falta el tema de la energía, hablando del gasoil, de bombas, de nada. Por la orografía de las islas. Si tú cogieras el agua que necesitas por galerías, repartirías por gravedad. Claro. Y por ejemplo, en La Palma se podría abaratar el precio del agua, lo hemos calculado a menos de un 10%. O sea, menos de un 10%. Menos de un 10% de lo que están pagando ahora. Para que los espectadores, no un 10% menos, sino un 10% del 100% que es ahora. Sí. Es decir, de cada euro que usted está pagando ahora, pagaría 10 céntimos de euro. Carlos. En La Palma. En La Palma. En La Palma, porque en las otras que tienen desaladora es muy complicado, pero en algunas de ellas se podría, claro, pero en algunas de ellas se podría bajar. Por ejemplo, en Lanzarote. En Lanzarote, suponiendo que el agua que hay en Timanfaya tuviera 2 gramos de sal, se podría bajar el precio de la desalación al 50%. Y una pregunta, Carlos. ¿Quién o quiénes son los responsables de esta situación? Que hemos llegado a una situación en la que se va un 50% del agua, se pierde, de los acuíferos, se toman medidas como la de instalar una desaladora sin necesidad. ¿Quiénes? ¿Qué ente, qué político, qué
técnico o quiénes o qué técnicos o cuántos políticos, es decir, en general, ¿por qué sucede esto? ¿Quiénes son los responsables? De menor a mayor. Sí. Consejos Insulares de Agua, Dirección General de Agua, Gobierno de Canarias, Ministerio de Obras Públicas y Gobierno de España. Se has puesto el primero al Gobierno de Europa, que debería estar enterándose de lo que está pasando aquí. Es decir, todas estas instituciones, todos estos entes no han sido capaces de coordinarse, o el de más arriba, el Consejo Insular de Aguas, ¿no? Que sería el primero. No, es de menor a mayor. Claro. El menor a mayor, el mayor. Vale, menor pues es el Consejo Insular, bueno, y luego la Dirección General de Agua. La Dirección General de Agua no ha sido capaz de coordinar las medidas adecuadas, que por cierto, ¿qué medidas sé que tú has sugerido? ¿Qué medidas has propuesto? Bueno, yo te decirte antes que yo he estado 30 años en la Dirección General de Agua, 5 años en el servicio hidráulico y 7 en el servicio geológico. En ese tiempo yo siempre he dicho a todos mis compañeros que había que ir a por el agua subterránea, porque además esa era la clave de la eficiencia que habían tenido estas islas, y así nos fijamos en estas 4 de esta provincia. Entonces, en todo eso me quedé solo. Yo fui el único ingeniero de toda la Dirección General de Aguas y de todos los consejos insulares que ha buscado el agua bajo tierra, el único. Pero fíjate que me cabe el orgullo de decir que el equipo que yo dirigía somos los que más agua hemos sacado de todos los organismos oficiales a lo largo no del momento mío, sino a lo largo de toda la historia. Hemos sido los Pero que sin más agua negocio, hemos claro, eso no... Solucionamos 3 islas, las 3 a la vez, el Hierro, La Gomera y La Palma. Las dejamos solucionadas para que luego vinieran los presidentes de los cabildos respectivos y empezaran a colocar el salario. Mira, pero con ellas solucionadas. Hay una cuestión. Qué pena. Una cuestión que no sé si lo sabrán algunos de nuestros espectadores, me imagino que tú también, pero históricamente los navíos que en el siglo XVI, XVII y XVIII partían de la península, pasaban por Canarias, camino de América, del nuevo continente, muchos fondeaban aquí en Tenerife, en Santa Cruz, y se abastecían, en una etapa en Garachico, más tarde aquí en Santa Cruz, y se abastecían de agua aquí, porque decían que el agua que aquí recibían era un agua que aguantaba mucho más, se corrompía mucho más tarde que aguas de otros lugares, ¿no? Eso lo decía Colón. Sí, no, Colón. Colón decía que la mejor agua y el mejor queso eran los de La Gomera. Sí, bueno, lo del queso es, digamos, ¿sabes mérito de las cabras y del quesero, ¿no? Pero el agua es una cosa curiosa. ¿Sabes por qué? Porque en los dos casos lo que Colón buscaba era que le durara el mayor tiempo posible. Claro, que no se corrompe. El agua que sacaba, que era la del Pozo de la Guada, la desembocadura del Barranco de la Villa, era un agua mezclada con agua de mar que mantiene la pureza mucho más tiempo que un agua pura. Un agua de lluvia se pudre antes que no un agua mezclada. Y en cuanto al queso es que duraba años. Sí. No meses. Sí, se curaba un poquito y cuanto más se curaba, más rico estaba. Mira, ahora se me estaba ocurriendo el otro día que leí un artículo. Se dice por un lado que hay una emergencia con el agua y después por otro lado se oye hablar de la nueva construcción de la Cuna del Alma, que parece ser que eso va a ser una mega construcción que no sé cuántas, 7 ciudades juntas. No, es lo de ADG. Lo de ADG, exacto. No tenemos agua y vamos a hacer ese tipo de macro. Pero lo curioso es lo que dices tú, o sea, el Cabildo declara la emergencia hídrica porque no hay agua y en la siguiente reunión aprueban el proyecto Cuna del Alma, que es en ADG. En el puertito de ADG, 400 y pico mil metros cuadrados, exacto, villas privadas con piscina, complejos hoteleros, campos... Y dices, pero ¿cómo la misma persona que está diciendo que no hay agua para regar los cultivos de los que comemos está diciendo que da el visto bueno a un megaproyecto, independientemente del que se ha aprobado de 1 millón de metros cuadrados en ADG, en el sur también, Yo es que alucino, porque antes comentaba... Pero el problema es que ellos te contestarán que no hay problema porque ellos les van a obligar a que pongan una desaladora para ellos, pero la potencia eléctrica no la suben y la comemos nosotros. Los problemas en los cortes de suministro que va a haber
por meter una desaladora de ese calibre, nos lo comeremos también nosotros. Es que es la falta de planificación, la falta de no ver venir el horizonte. Porque claro, tú no puedes seguir manteniendo toda esta parafernalia que han montado con todas las cuestiones de turismo. Pues hay que poner un coto, igual que también con la agricultura. Tienen que planificar, pero es que aquí no planifica nadie. Yo, ahora en la segunda parte de esta entrevista y la última parte del programa, voy a arrancar con dos cuestiones que van a ser, que sé que serán polémicas, muy polémicas, pero no me importa, y yo sé que Carlos Soler contestará con absoluta sinceridad. ¿Cómo vamos de tiempo, Alexi? 3 minutos. 3 minutitos, bueno. Voy a arrancar con ella y nos quedaremos a mitad seguro, pero continuamos en la siguiente parte. Canarias tiene, y lo comentábamos mientras que nos tomamos el café, por cierto, que te esperamos al café y no viniste. Sí, pero llegué tarde, bueno, familiar. No pasa nada. Bueno, en el café de antes del programa comentábamos lo siguiente, es decir, en Canarias se da el hecho de los aguatenientes, ¿no? Parece que a ellos no les gusta que le llamen aguateniente, que se llama terrateniente, si tienes agua ya eres aguateniente, teniente, tenedor de agua, no se ofendan ustedes. Entonces, claro, se lleva por parte de, no sé si de todos, pero de algunos, se lleva al abuso, porque yo tengo el agua, yo pongo el precio en función de las circunstancias y allá tú si la quieres comprar a este precio no. Es como si uno tiene oxígeno, porque yo soy el dueño de estos bombonas de oxígeno y no importa que quisiera la gente. No des idea. No des idea. Sí. Entonces, mi opinión es que a estas alturas yo creo que hay cosas que no pueden tener propietarios privados. Yo creo que el agua es un bien común, un bien absolutamente fundamental. Siempre que hablamos del tema, Sandra recuerda que puedes estar sin comer 10 días, sí, pero sin beber 2 días y pico ya te mueres, ¿no? Y es real, ¿no? Pero es que el agua es agricultura, claro, es ganadería. Es vida. Es vida, ¿no? Pero mi opinión es que el agua no puede estar en manos privadas. Bueno, pero es que el agua es pública. Piensa que por ley. Y lo que pasa es que los que la sacan mediante obras de la iniciativa privada, se les concede la gestión privada. Claro, pero ellos ponen el precio. No, pero espérate, el problema es que según la ley de aguas, quien tiene que controlar eso son los consejos insulares, que para eso se crea. Lo que no es de recibo es que los consejos insulares digan, como por ejemplo el de La Palma, que no hay quien entienda el mercado del agua de la isla porque el 90% del agua es de gestión privada. Madre mía. Estás haciendo dejación de tus funciones. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro es que el agua es pública, toda. Bueno, salvo el agua de escorrentía de la caldera de Taburientes. Fíjate que es la única agua privada que existe en Canarias. Lo demás todo es pública. Bien, pero son los consejos insulares los que tienen que evitar que haya cualquier salida de tono de la gestión privada. Sí. Y quien tiene que impedir la especulación son ellos. Si quieres, en la segunda parte te puedo explicar cómo hay consejos insulares que no solo no evitan la especulación, sino que la fomentan. Wow. ¿Por qué la fomentan? Nos lo vas a explicar ahora. Estamos de vuelta en escasamente 3 minutitos. No se vayan. Y si van a hacer pipí, que es agua, a la vuelta, no se vayan a hacer otra cosa, se sientan en el sillón, porque lo que vamos a hablar es muy importante. Tiene que ver con su salud, con su bienestar y con su futuro. Estamos enseguida de vuelta. Bueno, pues ya estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África. Siempre les digo a ustedes, por favor, que hagan toda la compra posible en los negocios locales, toda la posible. Por supuesto en los mercados tradicionales, en el mercado de Nuestra Señora de África, porque ese dinero, la mayor parte de ese dinero sí queda aquí, en empleos, en recursos. Lo que se compra en grandes empresas, no todo queda aquí, la mayor parte se va fuera. Y además pagan ustedes en efectivo, que nos quieren quitar el dinero en efectivo y establecer un euro digital, que lo venimos diciendo. Y el día que elimine el dinero en efectivo, vamos a ser muchísimo más esclavos de lo que ya somos.
Pero eso será otro tema que también trataremos en breve, como venimos haciendo. Estamos con Carlos Soler, que para quien se haya incorporado es ingeniero especialista en hidráulica y en energía. Y habíamos dejado para continuar, estábamos hablando del agua que administran los aguatenientes en Canarias. ¿Cómo está esa situación? Y nos ibas a comentar algo al respecto, ¿no? Sí, es que sobre los aguatenientes habría que hablar. Pues es evidente que los aguatenientes han estado durante años dirigiendo toda la cuestión del agua en la isla y había que pasar por el aro. Y el canario se lo ha tenido que soportar. Pero a partir de la formación de los consejos insulares y con el tema de la autonomía, se cambia también otra cuestión en la cuestión de la política hidráulica que se había definido hasta ahora. Antes la política hidráulica la definía el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, cuando hacía una obra hidráulica, de lo que fuera, tanto si era una presa como si era un pozo, una galería, esas hizo pocas, pero bueno, aljibes o lo que fuera, el agua la entregaba a una comunidad. Muchas veces era la comunidad quien se la pedía al Ministerio. Otras veces el propio Ministerio, que se le ocurría hacer esa obra, lo que hacía era formaba una comunidad y le entregaba la obra a la comunidad para que la gestionara. Pero desde la autonomía y desde la formación de consejos, todas las obras que se hacen por parte del Consejo, la Dirección General de Aguas y el Ministerio pasan y se entregan al Consejo Insular de Aguas. Con lo cual los consejos insulares han empezado a tener agua en su dominio. Un agua que además, cuando preguntas, hay algunos consejos que les hemos dicho que nos entreguen cuáles son lo que hacen con el dinero que ganan con ello, no se sabe. Hay empresas como Valten. No hay auditorías al respecto, ¿no? No, a nosotros lo que nos pasa es que no nos contestan. Pero date cuenta que hay, Valten, por ejemplo, te la ponía de ejemplo, como también en las balsas de La Palma, que por el hecho de que se llenan con aguas privadas, aguas de gestión privada de las galerías de los excelentes de invierno, ese agua, por el mero hecho de almacenarse en una obra que es pública, el Consejo Insular se queda con una parte, que me parece que era un 40%, y el otro 60% es del que lo ha entregado. Entonces, todas esas aguas que se van quedando, luego las mueven y las gestionan y las venden los consejos insulares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el canario está pasando de haber estado soportando al aguateniente privado y ahora va a ir al aguamandante público. Pero además así, con una transición, y claro, cada vez tienen más agua los consejos, cada vez están sacando más la política hidráulica, la están definiendo ellos, y ¿qué es lo que pasa? El resultado que se está viendo es este. Cada vez que tenemos una sequía, saltan todas las alarmas, y salta todo. ¿Por qué? Porque las soluciones que están poniendo son desalar, desalar y desalar y reutilizar. ¿Qué es lo que con ello que están provocando? Agua que se la quedan ellos, que la venden. Y además, muchas veces, para poderla meter en el mercado y no levantarlo demasiado, el agua la subvencionan. El agua desalada es la única agua subvencionada de Canarias. Que claro, esto es muy grave. Sí, claro, porque, que claro. A ver, aquí estamos hablando de dos cuestiones. Por un lado, aquí hay una corrupción, que es el mal uso que se hace, ese abuso sobre ese agua que se queda, en este caso el aguateniente, y por otro lado, indebidamente, porque la vende después aprovechando las circunstancias del mercado, ¿no? Y por otro lado, esas desaladoras que se construyen, que además conllevan una suculenta comisión para el político y el técnico de turno, que recuerdo que en el era un programa... 10%, ¿no? Algo de eso. 10%, me lo decías tú en el programa anterior, hablabas de un 10%, claro, 5 o 6 millones una desaladora, pues son 500.000 euros, 600.000 euros, para los que la autorizan, ¿no? Entonces, por un lado, o en líneas generales realmente, por una falta que tú decías de orden, de previsión, pero yo observo aquí, sobre todo, una corrupción galopante, como desgraciadamente la que estamos viviendo en la generalidad de las instituciones en España, una corrupción galopante. El agua en Canarias se gestiona mal y la sufrimos los canarios.
y la sufre la agricultura y la ganadería y el consumo. Fíjate que con lo que has dicho hay una sutil diferencia. El aguateniente se especulaba con el agua y lo hacía porque él había pagado acciones, había dado más dinero y tenía más cantidad de agua porque había invertido más dinero. Al fin y al cabo había invertido su dinero. Pero es que en el caso de los consejos insulares, no, porque las obras con las que se quedan el agua son obras públicas, obras que hemos pagado nosotros. Con lo cual, entonces, lo que están haciendo es que se están aprovechando de una infraestructura para generar unos ingresos que deberían de revertir en bajar el precio del agua. Claro. Y sin embargo, hacen lo contrario. Por ejemplo, en La Palma. En La Palma el otro día entrevistaron al consejero de agua y le dijeron que dónde iba el agua del trasvase, del túnel de trasvase. El túnel de trasvase es ahora mismo la mejor obra pública que se ha hecho en Canarias. Bien, esa obra da agua por dos bocas. Ese agua, dijo el consejero, que da agua es la de mayor cantidad de agua de toda la isla. Bien, pues ese agua que da, dijo el consejero, que la dedican a un 70% al abastecimiento urbano y un 30% a la agricultura. ¿Por qué? Date cuenta, es un agua que sale a la cota 425. Puedes repartir por gravedad. Es un agua baratísima y un agua de excelente calidad. Si tú la metes en el mercado al precio de producción, te cargas el mercado. Claro, porque bajas los precios. Porque bajas todos los precios. ¿Qué es lo que hacen ellos? En vez de eso, y lo explicó él muy bien, dice que mandan el 70 y lo que sobra, que es el 30. Y sobra porque tienen agua de más. Porque de hecho incluso cierran las válvulas para que no salga tanta, como se ha visto. Bueno, pues eso lo hace porque lo dijo él. Dice, ¿por qué? Porque si metemos el agua y la metemos en la agricultura, la vamos a poner más barata. Y entonces eso es maleducar, malcriar o malacostumbrar. Esos tres epítetos, dije. Mi madre, qué gravísimo. Para maleducar al individuo porque dejará de comprar agua privada. ¿Y este quién lo dijo? Esto lo dijo el consejero de aguas del Cabildo de La Palma. Pero ¿no estás de acuerdo que por ejemplo, con una buena canalización, porque aquí a nivel Canarias, el tema del agua, eres la eminencia, es decir, no hay nadie que tenga tu nivel, es verdad, ni por experiencia ni por formación. Sí que lo hay. Lo que pasa es que unos no salen y otros tienen intereses en no salir. No soy yo el único que sabe. Imagínate que te dieran ahora la potestad de elaborar un plan para Canarias. ¿En cuánto tiempo recuperaríamos la autonomía del agua a los canarios para que hubiese agua para consumo, para agricultura, pero además que nos sobrase, como dices tú, que bien gestionada? ¿Es factible eso, elaborar un plan así? Sí. Habrá islas en que no se logra totalmente la sostenibilidad, pero sí te digo que ahora mismo de entrada, en 4 de ellas se hace. Y se podría hacer en algunas muy rápido. En algunas en cuestión de 1 año o 2. Por ejemplo, el hierro. ¿Cuál de ellas? El hierro, La Gomera. En La Gomera ahora mismo, La Gomera puede sacarle ahora mismo la producción de agua del abastecimiento urbano en cuanto coloques 1 kilómetro de tubería. En una obra de 16 kilómetros, que es sacar el agua del barranco de la Negra y llevarla al barranco de los manantiales, que está a la cota 1200, desde allí verter a los 6 municipios, está hecho 16 kilómetros y 3 estaciones de impulsión con depósitos, está hecho todo. ¿Y cuánto crees que puede salir ese tipo de obra en proporción a las desaladoras? Pues no, mira, hicimos esa obra, más luego un túnel para luego hacer sondeos desde dentro, no una galería, sino un túnel para poder meter una máquina, pues la gente no ha entendido esa obra, más una galería. Lo hicimos todo eso, más la distribución desde Hermigua, Gulo y San Sebastián, hicimos todo por 10 millones de euros. ¿Y cuánto cuesta una desaladora? Ahora mismo una desaladora que quieren colocar en Fuencaliente, la que quieren colocar para salvar son 18 millones de euros. Imagínate. Sí, claro, pero... 1.800.000 euros para un señor que ha firmado que se haga esa desaladora. ¿Cómo se llama? Me has dicho que era el consejero de aguas del Cabildo de La Palma. De La Palma. ¿Y cómo se llama este hombre? ¿Tienes? Bueno, si no lo busco Juan yo. Ramón Felipe San Antonio. Es que ¿Y no les da vergüenza? ¿No les da vergüenza hacer esto? Bueno, es que ha dicho más cosas. Otra que ha dicho es que no se puede poner el agua barata. Pues es que Pero la frase, me parece una cosa escúchame, la frase ha gravísima. sido muy clara. El agua tiene que doler.
Tiene que doler. Pero ¿quién es Dole. este No, sujeto? pero no puedo ¿Quién creerlo. es este? Mire, Eso es lo que ha dicho. Juan Ramón Me Felipe parece San Antonio. durísimo. Le voy a De decir a verdad. usted una Director cosa. general de Aguas durante 4 años. Durante 4 años. Desde el 2015 al 2019. ¿Y qué formación Espera, tiene? que te doy más datos. Este señor en una intervención dijo también que la solución a La Palma era colocar una desaladora en una zona conveniente para repartir por gravedad Ay, hacia las breñas y hacia los llanos. Él cree que las desaladoras se pueden poner en cualquier lado, no al lado del mar. Y No, encima porque él anda- pensaba poner una tubería de 200 kilómetros para que cogiera el agua y para Pero arriba. empieza a Bueno, saber. el presidente de la Asociación de Aguas de La Palma le contestó, ponemos una desaladora en el Roque de los Muchachos y ya irá. Claro. Con una galleta Pero vas vamos a ver, soltando. voy a estudiar a este señor, Juan Ramón Felipe San Antonio, porque lo que no puede ser es que este sujeto hable de los derechos, de lo que puede o no puede, a lo que puede o no puede acostumbrarse un ciudadano porque a usted le salga del higo. O sea, usted es un golfo. Pero realmente es lo que Un hacen auténtico todos. Que es golfo. este tipo porque Ya, ha hecho pero unas que el agua Ya, pero tiene es que que doler. Pero el Cabildo de Tenerife son igual de No, golfos. no, pero si o me sea, da vamos igual. a ver, Pero es que el problema es que estamos hablando del agua. Claro, y claro. un señor se permite el lujo de decir... el agua vamos tiene a- que doler, vamos- pero Y ¿qué en La dices? Palma, que vamos a viene de lo diseñar que una viene. política. Y lo repitió 3 o 4 Y veces. La Palma Pero, viene pero de que lo que viene. un dictador, un Es marxista. un tirano, Como ¿eh? dices Un tirano. tú, en La Palma que hay 4 veces más agua. Hombre. Pero fíjate, ahora acaban de hacer un informe los ingenieros del Consejo Insular de Aguas, firmado por los 4 más el gerente, y en el cual el resumen de todo es, el informe es sobre la sequía. Y el informe lo que te viene a decir es que estamos en una situación dramática y que todo va a ser a peor. Y te dan una serie de datos para que tú veas qué es esto. Vas analizando uno por uno todos los datos y todo te das cuenta que lo tienen todo amañado, tergiversado, para que llegues a esa conclusión, cuando en verdad, por ejemplo, en la mayoría de los casos, se ha reducido el caudal de extracción en los pozos, porque con la erupción se ha perdido un montón de hectáreas de riego, 300 y Claro, pico, es verdad. y que por tanto ha bajado la producción de los pozos. Sobraba entonces agua en el túnel de trasvase y cerraron la válvula. Y lo dicen ellos en el cuerpo del informe, pero la conclusión que sacan es, ven ustedes como este último año se saca mucha menos que en el 2013. Y entonces, ¿qué es lo Y que ha cuando- pasado? La tremenda sequía que vamos abocados a... No, y el a- miedo Claro. que nos Pero- meten y desde espera. que pones la noticia. Y espera, que hay una trampa que hacen que es muy curiosa. Dicen, vamos a demostrar que en los últimos años todos los recursos de agua de galerías y pozos han bajado. ¿Sabes lo que hacen? Los últimos años son del 2016 al 2023. ¿Qué hacen? Colocan el primer dato, el del 2013, que es un año en el que se sacó muchísima agua, porque el 2012 Claro. fue de mucha pluviometría. Lo colocan ahí, claro. Entonces ese número es muy alto y luego cogen el más bajo y Claro. claro, se dispara el número. Luego te dicen cosas como, por ejemplo, que los nacientes han perdido el 68%, pero no te dan los datos. Es que los ciudadanos normales no entendemos No, esos claro. términos, entonces Claro. escuchamos las noticias y decimos, mi madre, nos estamos quedando sin agua, qué horror. Pero luego es que te sacan cosas y todo a qué va. Va dirigido. En La Palma va dirigido ahora porque es la única isla que no tiene desaladora. Y parece ser que hay que decir que todos queremos una. Ponga una desaladora en nuestras Ponga vidas. una desaladora en su vida. Sí, sí. Y Y ahora, llénese entonces, de boro. ahora salen, y fijaros la cuestión, salen con una desaladora en Fuencaliente. Asombraros de la cuestión. El informe está hecho por 2 técnicos con una serie de errores, una serie de fallos. Bueno, uno, por ejemplo, uno para que veáis, dice que todas las cuestiones del dominio público hidráulico de la isla, que pasen en la isla, se dirimen por órgano competente que es el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Madre mía, de Gran Y se quedan Canaria. tan panchos. Pedírselo a los palmeros. Bueno, luego se equivocan en los datos de agricultura, se equivocan en todo. Pero hay Bueno, una se cosa- equivocan. Sí, no, es que no, ahí hay muchos de errores. Bueno, hay un momento en que cuando yo les digo esto que hemos hablado que la desaladora depende energéticamente, que lo cual le encarece el precio, que depende del petróleo y todo eso, lo que me contestan es, no, porque si vamos a poner un parque de energía renovable asociada a la desaladora. Yo les Qué contesto horror. siempre lo mismo. Todos lo dicen, pero nadie lo ha hecho. Buah.
y nadie lo ha hecho porque es muy complicado. Claro. Bien, se estudió en Gran Canaria poderlo hacer. Se llegó a la conclusión de que había que triplicar la potencia para poderlo hacer. Pues en este informe llegan y dicen, vamos a poner un parque y vamos a valorarla. Bien, dicen, la desaladora vale 2,5 millones. ¿Sabes cuánto vale el parque? ¿Cuánto? 6 veces más. 9,5. Y nos la llevamos calentito. Sí, y dicen, ya hemos solucionado. Y hay quien no hace nada, solo dar el No, y el permiso. problema es que hay gente que se lo cree. Sí, sí, sí. Que como- Hombre, si no Claro, saben, eso yo me lo ellos- creo. Ellos, si alguien no lo remedia, La Palma va a meter una desaladora en Fuencaliente. Y fijaros la historia, meten una desaladora en Fuencaliente, yo soy hijo adoptivo de Fuencaliente, lo cual me asombra que la gente no se mueva. Van a meter una desaladora en Fuencaliente, van a mandar el agua a los llanos de Aridane y el agua hacia las Breñas y van a tragarse la salmuera los fuencalenteros, en todo un litoral que está protegido. ¿Has escuchado a Alexi? Es que Alexi es palmero. Sí, sí, sí. Mira, pero bueno. Es que, es que tú eres del otro lado. Tú fíjate que en La Palma es curioso porque La Palma tiene de norte a sur canales que bajan. Si tú quieres poner una desaladora, que yo no la pondría nunca, pero si tú la quieres poner, ponla en el norte, porque metes el agua a los canales Y y la baja. distribuyes por toda la isla. ¿Pero ahora qué van a hacer? ¿La No ponen en el estropeas sur? nada, ¿Qué claro. tienes que hacer? ¿Meter el agua en contrasentido? Es que es absurdo. Es absurdo por todos los lados. Es que es absurdo Carlos, ahora mismo todo Pero lo que ¿sabes qué hace. pasa? Que es que el alcalde tiene hecho el informe desde el año 21 y lo tiene guardado y lo pasaron las elecciones para no sacarlo. Lo sacó después de las elecciones. También sabían algo del volcán y no dijeron nada y mira, la gente tuvo que salir También, con eso. 15 minutos Deberían de... haber avisado con Eso mucha fue Desde más luego, antelación. eso con no se Nemesio, hace. que Nemesio se lo avisó. Mira, no quiero que se nos pase una cosa. En la península, tú sabes que llevamos ya un tiempo importante, sobre todo, bueno, en el gobierno de Sánchez, se han tirado, se han destruido no sé cuántas cientos de presas. De presas que, digamos, que permitían la distribución del agua de una manera acorde con las necesidades. Y me gustaría que nos hablaras tú de esta situación, porque hay una evidencia y es que se está ocasionando una sequía para, digamos, favorecer la venta de esos acuíferos, de esos pantanos, de esas canalizaciones a multinacionales, la mayor parte de ellas vinculadas a BlackRock, porque es así, y por lo tanto la soberanía sobre esas aguas que debía tener España va a caer en manos, se va a quedar en manos de esas multinacionales, ¿no? Me gustaría que me hablaras de esto, porque a mí me hierve la sangre cada vez que veo que tiran una presa que está llena de agua, ese pantano, y se deja llevar que el agua vaya al mar y después dice que hay sequía en Cataluña. Bueno, con eso hay que ir con cuidado porque hay que tener en cuenta, hay que echar mano a la historia. Entonces, yo os contaría que en el siglo XIX se juntaron dos personas, un ingeniero de caminos, que se llamaba Manuel Lorenzo Pardo, y un político que se llamaba Joaquín Costa. Y entre ellos dos definieron una cosa que hoy en día nadie utiliza, pero es como la que deberíamos de utilizar, que es la política hidráulica. Yo la utilizo mucho porque me los he leído a los dos. La política hidráulica que definieron ellos fue convertir la España en un sitio mejor. Entonces, para entendernos, hay dos Españas, como las que decía Machado, pero estas geográficamente. Una es la España húmeda y otra es la España seca. La España húmeda es la que va hacia el occidente, la España seca la de la mitad oriental. Hay una zeta de la que se la define, que son los Pirineos, los Montes Ibéricos y la Penibética. Una zeta invertida, dando la vuelta. Lo que queda a la derecha de la zeta es la España seca y la otra es la España húmeda. Bien, en esa España húmeda, cada año circulan 100 kilómetros cúbicos de agua. 100 kilómetros cúbicos. Sí, claro. Olvidaros de la unidad, que es enorme. Sí. Sí, 100. ¿Cuánto necesita España? 20. Madre mía. O sea, 100 kilómetros y Sobran España necesita 20. 80. O sea, estamos Necesita hablando 20 kilómetros de que nos cúbicos. sobra 80. Hay discusiones sobre entre 20 y 40. Qué importante es saber, coño, Sí. qué importante Bien, es. Sí. ponerle que necesite, en vez de entre 20 y 40, 30, la mitad. Necesita 30, pero hay 100. ¿Qué es lo que predefinieron ellos? Una política de trasvases, que es coger
el Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, hacer un canal bordeando Portugal y mandarla hacia la España seca. Y empezar desde Huelva, Cádiz y llegar hasta Barcelona, cogiendo a la vez el Ebro. Con eso se solucionaba todo. ¿Qué pasa? Que eso es una obra que, como las que tú me preguntabas en qué tiempo lo vamos a hacer, esa sí es una obra de decir, quizás la haga yo y lo que lo vea sea la próxima generación. Pero eso se tenía que haber hecho ya hace años. Se tenía que haber hecho de entrada desde que se cambió la ley de agua. Y no se ha hecho. ¿Qué se hizo? Cuando hubo un momento que se iba a hacerla, empezaban con unos tímidos trasvases del PP, que empezaba que es un trasvasito por aquí, otro por allá. Franco empezó también con el Tajo Segura, pero no era la envergadura de lo que habían definido estos dos caballeros. ¿Qué es lo que pasó? Pues que aparece Cristina Narbona y empieza a colocar desalador. Fijaros que esta es un obrón enorme, un obrón que dura muchos años. Mientras tanto, lo que había que hacer son soluciones del tipo que solucionen no solo el agua, sino las dos cosas, agua y energía. ¿Cuál es la forma en un sitio seco mientras tú haces el trasvase? Es meter desaladoras, pero ¿cómo? Que no te gasten energía, sino que vayan acopladas a una central hidroeléctrica reversible. Eso era el sistema de Vázquez Figueroa, que Aquamet lo estudió, lo ensayó, hizo un proyecto, lo hizo modelizado y terminó concluyendo que era cierto. ¿Qué pasó? Que eso se cargaba las desaladoras y entonces lo que hicieron se lo cargaron, según pone en el boletín oficial, que lo podéis leer en el boletín oficial. Cristina Narbona dice que ese proyecto no continúa porque pone en peligro a las gaviotas. Las gaviotas eran por el tendido aéreo, que se pegaban contra las alas y se mataban. Resulta que esa obra, el tendido no era aéreo sino subterráneo. Y los molinos de viento de energía que están acumulando energía, energía eólica, esos molinos no matan. No matan gaviotas y no matan la solución para mí es muy clara. Yo iniciaría ese trasvase, pero ahora mismo, con la urgencia del que el tema lo requiere, empezaría a colocar centrales hidráulicas reversibles del sistema AVF con desaladora. Y de esa manera solucionamos los dos problemas que tenemos, agua y energía. Porque como sigamos con la energía poniendo desaladoras, vamos a terminar mal, porque todos estos sistemas no lo aguantan, ni el de la península tampoco. ¿Te acuerdas que decías, todas las desaladoras esas que se colocan en la península, al final, ¿qué les pasa? Que no se pudieron poner en marcha porque el sistema no lo aguanta. Es que el consumo de energía... Fíjate, y ahora que yo no sabía eso, por eso Clavijo ya ha soltado lo del cero energético en Canarias, que hay que estar prevenidos, claro, porque ya saben las desaladoras que van a empar a montar y saben que que se va a cargar agua. Claro. La verdad es que... Ojo, espera, a la caverna. Es una pregunta, lo de las presas. Hay que tener en cuenta que Lorenzo Pardo hizo un listado de 1000 presas. Esas 1000 presas se han ido construyendo. Pero ¿qué pasa? Que hay algunas que tienes el cierre así y luego cuando lo pasas así. Bien, se ha hecho la pequeñita. Pero ¿qué pasa? Que ahora es más rentable hacerla grande. Entonces rompes la pequeña para poder hacer la grande. Más bien haces la grande primero y luego rompes la pequeña. Claro. Y muchas de las presas que están saliendo son de ese estilo. Otras presas que están saliendo de otra manera, porque vienen también, tienes que dar los cursos de agua en los cursos ecológicos, que esa es otra cuestión. Pero fíjate que en el balance que estamos hablando, si corren 100 y se gastan 30, se necesitan 30, tienes para dar caudales ecológicos, para darle el agua a Portugal y aún nos sigue sobrando y tiramos agua al mar. Madre mía. Bueno, señores, tenemos que irnos porque hace un rato que Alexis Sí, el nos pobre, está haciendo está haciendo señas. La verdad es que esto interesantísimo y muy triste. Me hierve la sangre cuando veo que estamos en manos en ocasiones de gente incapaz y en ocasiones de delincuentes que ordenan y ejecutan cosas en contra de los intereses de los españoles, pero a favor del bolsillo de cada uno de ellos. Y eso está pasando. En fin. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por tu claridad y por tu compromiso, de verdad, de corazón. Vosotros, por llamarme. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Norma. Gracias, Alexis, Gracias, Cristo. Alexis. Y yo quiero, antes, no quiero que nos vayamos
sin avisarles a ustedes de lo siguiente. El próximo sábado 13 de abril, a las 18 horas, saldrá de la Plaza Weyler hacia la Plaza de España una manifestación organizada por Tenerife por la Verdad en defensa de la soberanía sanitaria de las naciones. La OMS pretende controlar la Organización Mundial de la Salud, que está en manos, como bien saben, de un criminal que se llama Tedros Adhanom, que está al servicio de las multinacionales, de las grandes farmacéuticas y al servicio de Bill Gates y compañía. Pretende que sea la OMS quien gestione la salud pública en las naciones, que ya creo que van 150 naciones que han firmado, y por lo tanto también los tratados de pandemia, etcétera, etcétera. Es decir, que estos señores que especulan con nuestra salud, manejen la política de salud de todas las naciones. Y para eso nos vamos a manifestar el día 13 de este mes, el 13 de abril, sábado, saldrá a las 6 de la tarde de la Plaza Weyler hacia la Plaza de España. Van a intervenir personas que saben mucho de esto. Seamos consecuentes con las cosas y acudamos a estas manifestaciones, que es importante. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.